Jorge de la Garza, saludos Angelito. Pregunta seria. ¿Cómo nos podemos unir la sociedad civil y ayudar a los partidos políticos, ya que uno sin el otro no podemos actuar? Mira, Jorge, esto que planteas reviste la mayor de las seriedades. ¿Por qué razón? Estamos viviendo una etapa donde hemos puesto en un altar a la sociedad civil y a las organizaciones de la sociedad civil. Así sean esas organizaciones, un grupo de cuates, 5, 10, 15, y ya son una organización de la sociedad. Le ponen un nombre tronador, acá un nombre perrón, y ya es una organización de la sociedad. No, el gran problema que tenemos en México es que desconocemos las grandes transformaciones políticas que se han dado en el mundo, quizá desde los años 70 posiblemente. ¿En qué sentido? A partir de esos años, surge en Europa una corriente muy interesante que al surgir en la agenda política ciertos temas, y el primero fue en la protección del ambiente, empezaron a surgir grupos de la sociedad preocupados por lo que ellos veían como una catástrofe. Se va a acabar el mundo, por ponerlo de alguna manera, y empezaron a surgir esos grupos, ahí sí de la sociedad, no partidos, a defender el medio ambiente, a criticar ciertas políticas públicas, etcétera. Y a esos grupos se les llamó los verdes, así se les llamó. Y esos grupos durante un tiempo estuvieron así. ¿Y por qué se formaron esos grupos en la sociedad? Porque ese tema, entre otros, no era del interés de los partidos. Surge, creo que fue en Francia o en Alemania, o en Francia y en Alemania, los primeros partidos verdes. Es decir, pasaron de ser un grupo de la sociedad, un grupo amorfo, vamos a decirlo, y se convirtieron en partido. ¿Para qué? Para proponer candidatos a legisladores, a parlamentarios allá, para poder incidir en la elaboración de políticas públicas, en el presupuesto, etcétera, etcétera. Y así surgen los primeros partidos en favor de la protección ambiental. Y luego hubo otros temas. Surge luego el aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo, la igualdad de la mujer con el varón, etcétera, todos esos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos grupos en países como el nuestro, donde no hay una sólida y vieja tradición democrática, se quedan siempre en esa zona de confort que es la sociedad civil, donde no hay, vamos a decir, obligaciones, es una cosa más de entras ahorita, te sales, regresas al mes y cosas así. Y empiezan a pulular esos grupos. Pero surge un individuo con una visión eh, a largo plazo. Este señor, el papá del niño verde, el señor creo que Enrique González era o alguna cosa así, él convierte esa, esa nueva demanda en partido y termina en lo que siempre fue pensado, en un negocio altamente redituable para el fundador del Partido Verde y luego para su heredero, que es el Niño Verde. Es decir, se prostituyó esa lucha, pero es un partido, tiene presencia y hace planteamientos, pero en realidad ellos van por el billete. Esa es su función. Muy bien. Pero luego al calor de las campañas políticas y el desprestigio de los partidos políticos, ahora sí ya estoy hablando específicamente en México, empiezan a surgir ciertas organizaciones de la sociedad, unas con cierta formalidad, con estructura, con registro como organizaciones y que tienen la facultad, vamos a decir, la autorización fiscal para recibir donativos, etcétera, etcétera, para temas tan específicos como el combate a la corrupción y la impunidad, así. Y surgen muchos que son en su mayor parte grupúsculos.
y hacen una labor interesante, particularmente aquellos que se dedican, esos grupos, a combatir la corrupción o a exhibir la corrupción. Quizá el más exitoso sea Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad y algunos otros. El problema surge cuando esos grupos de la sociedad que están creados para tratar o luchar por temas específicos, se les agrega por personas que desconocen cómo se hace política y cuál es el papel de los partidos políticos, se les asigna tareas o funciones que solamente tienen legalmente los partidos políticos. Y entonces tenemos que si esta coalición y que si por acá y esto, y se llega a los absurdos que estamos viviendo hoy. Primero, esta organización promovida básicamente por dos personajes muy conocidos, el Claudio X González Jr. y el licenciado Gustavo de Hoyos Walter, y ellos promueven una organización de la sociedad que se llama Sí por México. Y Sí por México acude a las dirigencias de los partidos políticos para que una, una coalición de los tres partidos. Movimiento Ciudadano no quiso, para participar electoralmente con candidaturas comunes en la elección intermedia. Y eso fue un éxito. Eso fue un éxito. Pero luego pasa la elección intermedia y se avisora la elección del Estado de México, que para todo fin práctico es una elección casi presidencial frente a decenas y decenas de países que tienen muchos menos habitantes que el Estado de México. Y luego, por supuesto, la elección presidencial. ¿Y qué pasa cuando queremos trasladar mecánicamente una coalición que funcionó para una elección intermedia, que funcionó fundamentalmente en el ámbito del Congreso, en el ámbito legislativo, y nada más en Cámara de Diputados, porque los senadores duran en su encargo 2 legislaturas, 6 años? El impacto positivo se da nada más en la Cámara de Diputados, quitándole la posibilidad a Morena y los suyos de constituir o de conformar la mayoría calificada. Ese fue un gran éxito. Pero ¿cuál es el error después de éxito? Tratar de trasladar mecánicamente eso a procesos electorales nuevos, específicamente el del Estado de México y Coahuila y la presidencial. Y ahí es donde los intereses de cada grupo dentro de los partidos hace que truene esa alianza. Que si Alito, que si el PRI, pero también que Marquito Cortés y que esto y que Dante no quiere y que sí, que no. El hecho es que el interés de los partidos frente a la elección presidencial, eso es otra dimensión. Y frente a la elección en el Estado de México, también es otra cosa. ¿Por qué? Porque el presupuesto del Estado de México, así descarnadamente, son, no sé si sean para el año próximo 160 o 170 mil millones de pesos, porque el Estado de México tiene casi 16 millones de habitantes. Entonces, cada partido, el PAN y el PRI, quieren tener su propio candidato, porque además creen que con ese candidato solos ganarían. Entonces, ¿por qué voy a compartir ese pastel con el PRI? O el PRI, ¿por qué lo voy a compartir con el PAN? Diría Madrazo, diría este señor del Mazo. Entonces, se resquebraja eso. Y entonces, los promotores de Sí por México, ante ese fracaso, en vez de entender de qué se trata, repiten el error y crean otra nueva asociación, de la cual hablaremos en la parte editorial. Ahora, dices tú, Jorge, ¿cómo puede la sociedad civil unirse para ayudar a los partidos, militando en los partidos?
las organizaciones de la sociedad, las verdaderas, las que sí tienen estructura, no grupitos como estos que se juntaron en el Polifón, 5 gentes, 10 gentes, eso no, esas no son organizaciones, son grupos de cuates, hombre, que se ponen a jugar dominó los viernes. Oye, ¿qué te parece si nos juntamos y le ponen un nombre acá, golpeador y todo? No, seamos serios, esas no son organizaciones. Entonces me dice alguien, nos juntamos representantes, y eso lo aclararé en la parte editorial, 200 organizaciones de la sociedad. Pues pueden haber sido 1000 y 10 integrantes cada uno, pues son 10,000 frente a una lista nominal de 93 millones. Y todos ellos aquí en la Ciudad de México. Pues entonces es ganas de figurar, de hacer, de que están contribuyendo. No, para lo que tiene que ver con eso están los partidos políticos, pero entonces entran los puristas. Es que los partidos son corruptos. ¿Quiere decir que la única corrupción en este país está en los partidos políticos? No es cierto, hombre. La corrupción está urbi et orbi en este país, pero suena bien. La corrupción está en los partidos. Consecuencia, yo soy puro, porque como no estoy en un partido, yo soy honrado, soy impoluto y no soy corrupto, cuando puede ser más corrupto que los que están en los partidos. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a los partidos políticos? Primero, entendiendo cuál es su función en la sociedad. ¿Cuál es la función de los partidos políticos? Nominar candidatos, hacer una propuesta a la sociedad, no a la sociedad, a los electores, pensando en el futuro del país, sentar las bases de un mejor futuro. Pero esa es su función para llegar al gobierno y gobernar. Pero las organizaciones de la sociedad no son para ese fin. Tienen otros fines específicos, combatir el desastre ambiental, hacer que se tome conciencia sobre la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, quieren, quieren algunos ciudadanos contribuir a fortalecer a los partidos, militen en ellos. Y no les estoy diciendo militen en el PRI o en el PAN, militen en el que quieran. En la oposición tienen 4 opciones: Movimiento Ciudadano, el PRD, el PAN y el PRI. Cualquiera, pero involúcrense en la cosa pública para incidir en la nominación de los mejores candidatos, en buscar desarrollar y aplicar políticas públicas acordes con las exigencias de este país. Eso es, pero nadie quiere hacer eso. Es mejor estar allá con Claudio, tomarse una foto. Y la pregunta sería, ¿qué busca Claudio y Gustavo de Hoyos? ¿Verse acá como los nuevos padres de la democracia mexicana? ¿Por qué el licenciado Gustavo de Hoyos, cuando se le mencionaba como potencial candidato presidencial hace 2 años, una cosa así, cuando estuvo él en Coparmex en su segundo encargo, si no me equivoco, y de repente cayó, desapareció? Lo amenazaron con sacar algunos secretos, o tuvo miedo, o qué, pero de repente reculó y apareció con Claudio ahí promoviendo una organización que fue Sí por México. Y ahora toman, ante el fracaso de Sí por México, toman los colores, los ponen de otra parte y ahora sí salen con sus infantiladas, unidos por México, unidos por hacer esto. Bueno, no, hombre, si no estamos vendiendo mayonesas o mermeladas, se trata de hacer política para llegar al gobierno, para ganarle al partido que esté en el gobierno. Y eso es hacer política en serio. Y hay que militar en los partidos para poder hacer política en serio, porque esa es la función de los partidos. Esa es su tarea en la sociedad. Eso de que las organizaciones de la sociedad y que Frente Cívico andan buscando chamba. Vean nomás a los que estaban ahí en el foro, en el templete ahí. Son buscachambas la inmensa mayoría, hombre. Andan buscando un hueso que roer. Esa es la realidad. Cartuchos quemados, la mayoría de ellos. Yo lamento que una persona que estuvo ahí en la audiencia, Carlos Navarrete,
que es un político formado, colmilludo, un político con decenios de trabajo político que le entiende a esto, esté ahí. Sabe, Carlos, sabe perfectamente las clases de arañas que son los que andaban ahí. ¿Por qué anda ahí? No lo sé, no lo sé. Platicado yo varias veces con Carlos por intercesión de algún amigo común y pues bueno, pues dices, ¿qué andas haciendo ahí, Carlos, hombre? Y lo que van a encontrar, y eso lo hablaremos más extensamente en la sección editorial. Y para esto le diría a la Chiquis que esta respuesta a Jorge Chiquis, por favor la saques y la pongas también en la parte del editorial. Entonces, cuando dices tú, Jorge, ya que el uno sin el otro no podemos actuar, eso no es correcto. Los partidos, los partidos tienen sus fines específicos. No necesitan a esas, a 10 personas de UNE o a 15 de tal cosa acá. Los partidos no necesitan a esos. O sea, y a la inversa, ¿qué estructura tienen esas organizaciones de la sociedad para recibir a 100,000 militantes de este vocal partido? No tienen ni estructura. Son un grupo de cuates haciéndole a jugar a la política. Eso es lo que puedo decir, mi George. Y te repito la petición, Chiquis, esta respuesta la pones al principio de la parte editorial, por favor. A partir de este momento empieza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 12 de octubre del año 2022. El editorial se llama Otra vez rumbo a un nuevo fracaso, entre paréntesis, Unidos por México. Otra vez rumbo a un nuevo fracaso, entre paréntesis, Unidos por México. Muy bien. Miren ustedes, antes de entrar a ese tema, quiero leerles unos comentarios cortos. Vamos a ver. Marco Sánchez, en los comentarios en el YouTube que tengo aquí en el teléfono, dice, en eso de creer ser dueño de la verdad absoluta, se parece a quien más critica a Obrador. Yo no sé de dónde saca don Marcos, de que yo me creo el rey el dueño de la verdad absoluta. No. Lo que hago yo es emitir mis opiniones siempre debidamente sustentadas en datos duros, en información, en libros, en documentos, en trabajos teóricos, etcétera. Pero nunca he dicho, es más, he aceptado públicamente que yo conozco un número pequeño de temas y que en lo demás soy completamente ignorante. ¿De dónde carajo saca usted, don Marcos, que yo me siento dueño de la verdad absoluta? No. Lo que sucede es que las personas que dan una opinión diferente a la mía, con todo respeto, dicen cada pendejada, pero eso no es que yo sea dueño de la verdad absoluta, sino que los que opinan no tienen la menor idea del tema acerca del cual están opinando. Y luego viene otra opinión. José Luis Martínez, don Ángel, soy su seguidor desde hace mucho tiempo y generalmente coincido con usted, pero considero que cualquier esfuerzo que sume, aunque sea una persona, que deje de apoyar las locuras del enfermo mental de Palacio y Morena, vale la pena. Usted tiene más de 180,000 seguidores en Twitter y miles de vistas a sus comentarios en YouTube, que tampoco representan demasiado contra el total del electorado, que soy el primero que he reconocido eso. Pero suman y alguna que otra conciencia ya habrá cambiado gracias a usted. No desestimemos a un enano. Todos cuentan para rescatar a nuestro México del miserable en el poder y su grupo de saqueadores. Muy bien. Aquí, el único problema que yo vería en este comentario es el siguiente. Dice don José Luis, considero que cualquier esfuerzo que sume, aunque sea el de una persona, es correcto eso. Pero fíjense lo que dice, esfuerzo que sume, no esfuerzo que contribuya al fracaso.
Esto que está pasando con Unidos por México y esa bola de grupúsculos son los mismos que andaban allá, aquí y allá. Esos no contribuyen salvo a acelerar el fracaso, porque esa no es la forma, políticamente hablando, de fortalecer la democracia y fortalecer las organizaciones políticas por excelencia, que son los partidos, para la siguiente elección, las dos del 23 y la presidencial y 300 distritos electorales, senadores en las 32 entidades y 9 o 10 gobernadores. Pero él mismo lo dice, que sume. Pero resulta que estos, haciéndole caso a estos dos que mueven ahí como titiriteros, Gustavo de Hoyos y Claudio X González, no suman, dividen, porque están una bola de oportunistas ahí que andan buscando chamba. Y luego viene otra. Vamos a ver, déjeme ver. Dice alguien ahí, María Romandía. Me sumo a su respuesta, José Luis, en la parte en relación con que dice que son muy pocos los seguidores míos en Twitter y los miles de vistas que tengo en YouTube. Pues resulta que llegaron tarde. Soy el primero que reconozco, todavía ayer o anteayer lo dije. Señores, o sea, porque alguien me preguntó, ¿y por qué López Obrador no le echa a usted el caballo encima? Porque no cuento, porque soy una gotita de agua. Yo mismo lo dije, no están descubriendo el hilo negro, pero vamos a ver qué dice María Romandía. Con los seguidores de don Ángel Verdugo, también es muy pequeño el número de seguidores, pero no deja de ser un mérito que dentro de sus seguidores haya muchos que aprendan de sus enseñanzas. Pero como López, usted no es el todopoderoso para siempre tener razón, no. Otra vez, ¿por qué son tan envidiosos, carajo? ¿No? O sea, el hecho de que no puedan rebatir lo que señalo, eso no quiere decir que yo me crea el todopoderoso. No confunda, María, el amor con las ganas de ir al baño. Si usted quiere discutir conmigo, estudie, prepárese, conozca de los temas y debatiremos con mucho gusto, pero estudie, infórmese, porque eso de repetir que tiene muy poquitos o que tiene muchos, ese no es argumento, esa es una descripción de algo, pues que ahí está públicamente. Y luego dice usted, pero como López, usted es el todopoderoso para siempre tener la razón, sin siquiera tener el conocimiento de todas las propuestas que tienen esos grupos. Ay, María, María, mariquita mía, los conozco en su tinta, esos desde hace decenios, los conozco. He estado 50 años siguiendo la política mexicana, los conozco. Y se atreve usted a decir eso. Ay, ay, ay. El señor Macario, a quien tanto usted admira, se ha unido al Frente Cívico Nacional. Una aclaración. Macario apoya con asesoría y con pláticas a Guadalupe Acosta Naranjo porque es su amigo. Es su amigo. Pero de ahí a que Macario esté abiertamente participando en el Frente Cívico, Macario es un académico, un investigador. Esa es su función. Y él le ayuda a Guadalupe Acosta Naranjo en cuestiones de tipo económico. Pero Macario no es una persona que haga política. Su negocio es otro. Su negocio es opinar, analizar la economía y dar sus opiniones. Pero ahora, vamos a suponer que Macario está en el Frente Cívico Nacional. ¡Qué bueno! ¿Que le he impedido yo a Macario alguna vez? Oye, Macario, ¿qué andas haciendo con esos oportunistas, esos cartuchos quemados? Jamás. ¿A qué viene esto? Yo no entiendo. Es algo tan propio de no pocos mexicanos, como es el caso, esa mezquindad. Hay que chingar a Verdugo, hay que ya ver, y Macario, si él anda en el Frente Cívico, pues qué bueno. Pero si Macario anda en el Frente Cívico, ¿por qué tendría yo que estar también ahí? En ese sentido tenemos una diferencia. Usted, con el debido respeto que me merece, es muy aferrado, claro. Con lo que usted piensa, por supuesto. En tanto no me demuestre gente como usted que no estudia, que no se prepara,
que no lee que estoy equivocado? ¿Por qué he de renunciar a lo que pienso y que tengo argumentos? ¿Por qué? Porque usted lo dice. Póngase a estudiar, María, hombre, póngase a estudiar. Ahora, sea humilde. Esa de la modestia es el recurso de los pendejos. No, ¿por qué he de ser humilde yo? Si no estoy en un convento, no estoy, perdón, en un monasterio, convento es de las monjas. Si yo no ando haciendo labor religiosa, no. Humilde, ¿por qué? ¿Con base en qué? Yo estoy dando argumentos, doy datos, doy información. ¿Qué tiene que ver la humildad? ¿Qué tiene que ver, María? Yo le pido algo que es mucho más difícil para usted. Por favor, piense. Sé que le va a costar mucho trabajo porque lo que exhibe usted es que no tiene capacidad analítica. Y luego dice que los demás no están equivocados en su lucha. Perfecto, qué bueno. Nada me daría más gusto que no estuvieran equivocados. Pero la verdad, y no va a tardar mucho esto, hombre, no va a tardar mucho. En unos cuantos meses, si no es que semanas, va a ver usted que Unidos por México no va a funcionar. No va a funcionar. Espero que usted reconozca su error y se ponga usted a estudiar y a leer. Entonces, pues ya seguirle, pues, ¿para qué? Vayamos pues ahora a esto de Unidos por México. Mire usted, una de las cosas que me sorprende a mí de los que andan ahí pululando alrededor de Unidos por México es el oportunismo, primero, de los promotores de eso. Ya les falló sí por México en lo que se refiere a la alianza electoral, va por México, por X razones que ya las hemos comentado o las comentaremos después. En vez de ponerse a analizar cuáles fueron las causas del fracaso y corregir, no, lo fácil es crear ahora otro, Unidos por México, y le ponemos colorcitos y le ponemos arroba ahí, porque como somos políticamente correctos en el idioma, como desconocemos las reglas del correcto español, entonces ponemos la arroba. Qué bueno que no le pusieron unides, ¿verdad? Entonces dice uno, señores, lo que era obligado era, a ver, ¿qué falló? ¿Fueron los partidos? ¿Fuimos nosotros los promotores? ¿Qué falló? Eso era lo primero que había que hacer, pero no. Como ya están acostumbrados Claudio y ahora Gustavo de Hoyos a crear organizaciones para que otros sean los que den la cara, si realmente les interesa tanto la participación ciudadana, pues simple y sencillamente sean candidatos independientes, porque dicen que los partidos y los gobiernos anteriores fallaron. En este documento que ellos publicaron, llaman organizaciones a una gran alianza ciudadana y a construir un plan de gobierno. ¿Plan de gobierno Unidos por México? Cuando ni siquiera tienen un solo candidato a un distrito, a una presidencia municipal y ya hablan de construir un plan de gobierno. Eso es soberbia de la mala, ¿eh? Entonces dice uno, y luego dicen aquí, miren ustedes, ya leí, dice, tras hacer un diagnóstico del desastre y la falta de resultados del gobierno actual, primero deberían haber hecho un diagnóstico de su desastre. ¿Por qué fracasó? Va por México. Ese es el análisis, el diagnóstico de que deberían haber hecho. No, pero es más fácil decir los resultados del gobierno actual, así como reconocer los errores e incumplimientos de gobiernos anteriores y partidos políticos. Dice uno, bueno, quiere decir que los únicos que están bien o que estuvieron bien fueron Va por México y Sí por México. Y ahora, ante el fracaso de los partidos políticos y de este gobierno y de los anteriores, Unidos por México llega a salvarnos otra vez. No manchen, por favor, señores. Pero resulta que hay un grupo de ingenuos que ahí están y hablan y no, y luego Álvarez y Casa, y que se oiga bien esto,
Vamos a ganar el 24, dijo iracundo y apuntando con el índice flamígero. Pero ¿cómo, Emilio? El problema no es vamos a ganar o no, sino cómo vamos a hacerle para ganar. ¿Cómo? Y con estos esfuerzos, como Unidos por México, que es la repetición mecánica de Va por México, pero ahora ya sin partidos porque ellos fallan, ¿no? Entonces decimos, y tener un candidato único, pues eso va a ser decisión de los partidos, porque es facultad de ellos proponer los partidos, los candidatos, no de ustedes, no de un grupito de cuates ahí que andan viendo a ver qué pepenan. ¿Y cuál es el problema real aquí? No es el de Claudio ni el de Gustavo de Hoyos, no. Ellos están en lo suyo, que se cree otra organización para seguir teniendo influencia. Muy bien. El problema es de los ingenuos. Y hay una persona que es que, miren, la verdad es que, ahí les va, verán ahorita. Déjenme encontrar aquí verán. Aquí está. La Alianza Va por México no convocó a todas las organizaciones de la sociedad. Dice uno, ¿tendrá idea la persona? No voy a decir su nombre por respeto. ¿Cuántas organizaciones, entre comillas, de la sociedad hay en este país? Hay miles, miles. Pero Va por México es una alianza que está planteada en las leyes correspondientes, en las leyes vigentes en lo electoral, de 3 partidos. Y ellos convocan a ciudadanos para que entreguen su voto a los candidatos de la alianza. E hicieron llamados a los ciudadanos, porque esos son los que emiten el voto. Las organizaciones de la sociedad no votan, votan los ciudadanos. Y luego dice, esta ocasión fue histórica, esta reunión aquí de enanos y de grupúsculos aquí en el Poliforum anteayer o ayer, dice, por primera vez estuvimos los líderes de 200 organizaciones sociales. Como diría el clásico, que muchos. 200 organizaciones que yo le puedo asegurar que todas son de aquí de la zona metropolitana en el mejor de los casos, si no es que de la Ciudad de México. Y luego dice esta persona, yo esperaba más una felicitación de su parte, no su crítica que desmotiva a la ya deprimida sociedad mexicana. Él mismo reconoce que la sociedad está deprimida. Diga lo que diga Ángel Verdugo, ya la sociedad está deprimida. Pero dice él, crítica que desmotiva. La crítica no desmotiva, señor doctor. La crítica ayuda a entender las causas de los errores. Eso es la crítica. ¿Desmotiva? Pues no. La crítica no tiene por objeto desmotivar. La crítica tiene por objeto decir, señores, en esto se falló. Y si hacen lo mismo, van a volver a fallar, porque quieren con los mismos métodos, con las mismas prácticas y estrategias, tener resultados diferentes. No es posible eso. Eso no es posible. Y luego dice, y yo le dije, jamás imaginé tener tanto poder para con una simple opinión desmotivar a la ya deprimida sociedad mexicana. Si están diciendo otros que 180,000 me siguen aquí y me ven 60, 70,000 al día, pues ¿cómo voy yo ante esos números pensar que mi opinión va a desmotivar a la sociedad mexicana en un país de 130 millones de habitantes? Y le digo yo, sea un poco autocrítico y deje de soñar con una fuerza política ficticia de esas 200 organizaciones sociales. Esas 200 organizaciones son 200 grupos de cuates. Algunos serán 40, 50 como Frente Cívico, otros serán 5, 10, pero que no quieren dejar su zona de confort. Ellos tienen su consultorio, tienen su despacho, etcétera, y no van a salir de ahí.
Por eso están los partidos políticos. Ellos tienen una estructura, tienen recursos que la ley les asigna para realizar su trabajo partidario. Entonces, es evidente pues que esta persona profesionista y todo no sabe de política, no sabe de política. Y luego dice, diciendo con todo el respeto y admiración que le tengo, muchos saludos, y luego pone esa muletilla de una frase de aquel discurso de Martin Luther King. Tengo un sueño, o no sé si se refiere a él, a Colosio. Veo un país y esto, y yo tengo un sueño. De sueños, pues todo el mundo puede soñar, pero la política no es de sueños. Yo no quise mencionarle a Luis Donaldo, le puse, el problema en la política mexicana hoy es que hay que saber distinguir entre un sueño con cierta viabilidad de concretarse y cómo, y lo que son simples ilusiones de quienes no están dispuestos a dejar su zona de confort. Tomar una línea de un famoso discurso como sustento de simples subterfugios de un grupo de oportunistas no es su caso, evidentemente, porque conozco a esta persona, es una persona bien intencionada, que andan buscando esos oportunistas el siguiente trapecio del cual colgarse. No es una buena estrategia. Sin embargo, les deseo la mejor de las suertes. Y miren, una de las personas que andan ahí, no voy a decir su nombre por respeto, evidentemente, en una plática me dice, mira Ángel, la verdad es que yo quiero ser senador. O sea, es que estamos jodidos, no tenemos esto y quieres ser senador. Bueno, pues está bien. El único problema es que, pues ya bailaron, le digo, ya bailaste muchas veces, ya siéntate, no ponte a trabajar. Es decir, y así anda ahí la señora Pajés y anda Gustavo Madero y anda Emilio. Quieren su hueso, seguirle, seguirle y seguirle y seguirle. Bueno, si hay personas que se ilusionan con esos cartuchos quemados y desgastados, están en todo su derecho de hacerlo. Yo no. Yo no. Como dijo aquel, si saben contar conmigo no cuenten, yo cuento con el INEGI. Entonces, esos que estaban ahí, muchos de ellos son del grupo que yo llamo los que no tienen templete aborrecido. Van a todas, van a todas. Y ahora es Unidos por México. ¿Y cuál va a ser mañana o pasado? Pues no sé, Desunidos por Cuautitlán o no sé qué cosa, ¿no? La verdad es que en la medida en que estas personas no estén dispuestas a integrarse a partidos políticos, el que quieran, repito, pero a militar, a estar sujetos a una disciplina, a dar la lucha dentro de esos partidos para buscar nominar a los mejores, para diseñar una propuesta sencilla, simple, pero que los millones de ciudadanos que no les interesa la política puedan entender, en esa medida estarían ayudando a la democracia mexicana. Pero si se contentan con decir, fue un hecho histórico, estábamos los líderes de 200 organizaciones sociales, por favor. Los que estuvieron ahí en el Poliforum, Ángel me dice, con trabajo se juntaron 100 personas aquí. Esa es la realidad. Es decir, estos son grupúsculos, hombre. No representan, no hay cosa. Por eso, si realmente están decididos a trabajar en serio, métanse a un partido, repito, el que quieran. El PRD, el PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano, así. Pero vayan ahí, pues. Pero no, es que somos una organización de la sociedad civil. ¿Cómo se llaman ustedes? UNE, o RUGE, o sabe qué por México, Fuerza Indomable, y unos nombres que sacan, pero no tienen mayor incidencia, hombre. Se reparten los mismos memes, se reparten los mismos chistoretes y no pasan de ahí. Se distribuyen el mismo tweet o el mismo WhatsApp, lo mismo. Y los ciudadanos allá
tratando de sobrevivir y tratando de llevar la chuleta inasible que parece pescado enjabonado. Decir eso no tiene por qué desmotivar a la ciudad, a la sociedad mexicana. ¿Por qué no lo ven al revés? ¿Por qué no la motiva cuando les dice uno la verdadera catadura de esos oportunistas? Es decir, ahora resulta que hay que apegarse, no, qué acto histórico, no, personajes de una gran fuerza en la lucha por la sociedad y el pueblo mexicano, la señora Beatriz Pajés, Gustavo Emilio Madero, Carlos Medina Plasencia, que yo no sabía si vivía todavía. Dice un puro cartucho quemadísimo. En un país de 93 millones de ciudadanos, vean los carcamanes que andan ahí, véanlos. Pues no, pues evidentemente no tienen una ascendencia real en el padrón o en el listado nominal, la lista nominal. Los electores entre 19 y 30 o 35 años son casi 30 millones de mexicanos. ¿Qué no habrá gente ahí capaz, gente que le entienda a la cosa, que tuvieron que sacar a algunos de esos del sarcófago? Pues es que son los mismos, son la banda, son los cuates acá, vente para acá, mira chanza y acá agarramos una diputación y eso, en eso andan. Eso es lo suyo, hombre. Y por allá aparece alguien que está muy enojada con Alito porque no lo dejó reelegirse. Y luego, de repente, alguien cilindrea a Beatriz Paredes o se cilindrea sola. Es que es la política más sólida para ser candidata a la presidencia. ¿Qué? Pregúntenle a la señora Paredes qué piensa del campo mexicano y les va a echar un repetufón de los años 70. Esos son el mismo rollito y acá y la cosa de la guitarra y la poesía y acá, ¿no? No. El mundo ha cambiado y México también. Y esta gente sigue apegada a los mismos clichés, acedos, viejos. No, comentaba hoy por la mañana con un amigo y salió el tema, él fue de los que estuvo ahí como observador, viendo. Y salió el tema de Nuevo León. Y le digo, mira, una de las cosas que yo no entiendo en Nuevo León es, siendo el estado con el capitalismo más avanzado en México. ¿Por qué? Porque los de Nuevo León se atrevieron a hacer planteamientos disruptivos, de rompimiento con el pasado. ¿Y por qué no lo hacen en la política? Votaron hace 6 años por el Bronco y ahora votaron por este frívolo y su señora esposa. Y dices, ¿cómo es posible que una sociedad, que un grupo empresarial y jóvenes preparados hayan construido ese emporio en Nuevo León y en materia política, vean ustedes las babosadas que han cometido? No tienen ni idea el daño que les va a hacer esos 12 años, 6 del Bronco y 6 con el fosfo. ¿Qué pasó ahí? Valdría la pena que los de Nuevo León, los del TEC de Monterrey, ahí en la EGADE, hicieran un análisis serio, a ver qué pasó aquí. ¿Dónde está lo disruptivo de nosotros en la parte económica que no se ha reflejado en la parte política? Resumiendo, pues, Unidos por México será un fracaso igual o mayor que el de Va por México. Los partidos, cada uno tiene ahorita su propio juego. Quizá se pongan de acuerdo en una candidatura única en el caso del Estado de México, pero en el caso del 24 van a tener que trabajar mucho para poder encontrarle la cuadratura al círculo. Este joven imberbe Marquito anda siendo manipulado por unos gobernadores y dice, tenemos nuestras cartas acá. Y saca de repente a la señora gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos.
No tiene un año en la gubernatura y ya le ven estatura para ser candidata a la presidencia. Este señor Curi en Querétaro, que está gozando las mieles de la gobernación de la anterior, ya se siente también con espolones cuando ni siquiera tiene un año al frente del gobierno ya. Y luego tienen ustedes a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, con obra, con desempeño, pero no lo conoce alguien fuera de Yucatán. El señor que se vaya al Senado de la República, construya un prestigio, una carrera política, pero de gobernador de Yucatán, un estado de 2 millones de habitantes con unos problemas muy específicos. Y luego Krill, por favor, Santiago, por favor, ya bailaste y no tienes buen ritmo, ¿no? Entonces, yo creo que no te va a alcanzar tu carrera ni siquiera para ser candidato a la Ciudad de México. Es decir, con todo respeto, no hay materia, pues. Marquito, yo entiendo que los gobernadores te manipulan y te están ahí, tienes compromisos, pero ese no es el camino. Y vas a ver, ¿no? Y si se quiere ir solo el PAN, bueno, pues tiene todo su derecho. Si el PRI se va solo, pues está en su derecho también. Y si Movimiento Ciudadano se quiere ir solo, perfecto, hombre. ¿Qué es lo que le quedaría a la sociedad mexicana y específicamente a grupos de ciudadanos interesados en la vida política del país? A partir del año 2025, la ley permite comenzar el proceso para la formación de nuevos partidos. Bueno, vamos a esperar el resultado del 24 y vamos a trabajar, los que estén interesados, en la conformación de un partido diferente a los que están en cuanto a propuestas, con ideas disruptivas en lo político, en lo económico, para intentar explicarle a la sociedad que hay que cambiar en la propuesta, en las ideas, en la visión de país. Ese es un reto para ciudadanos. Pero ahorita, por lo pronto, prácticamente la suerte, diría yo, está echada. Les deseo la mejor de las suertes a todos estos ingenuos y oportunistas que andan ahí, cartuchos quemados, siendo manipulados una vez más por Claudio y Gustavo. Que les aproveche, les deseo la mejor de las suertes. Terminamos en este momento la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 12 de octubre del año 2022, reiterando la petición a mi sobrina querida, la Chiquis, para que la respuesta que di a una pregunta la incluyas antes de comenzar.